A través del tiempo. Los registros de la historia, los sucesos, eventos, personajes, todos ellos cobran vida con los relatos y narraciones que hacen clic en el cronómetro para circundar el mundo del pasado y la influencia de este en el presente y el futuro. A través del tiempo. La historia antigua. Las primeras grandes civilizaciones de la historia fueron civilizaciones de carácter fluvial. Se basaban en la ganadería y sobre todo en la agricultura, por lo que la presencia del agua de los ríos era un elemento vital. En la media luna fértil, es decir, en la Mesopotamia, región de Asia comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, la civilización experimentó un gran impulso gracias a un pueblo llamado los sumerios. Con ellos, el mundo empieza a cobrar un aspecto parecido al actual. Tenían escuelas, campos de regadío. Tenían una literatura escrita, grandes edificios, ciudades. Tenían toda una organización estatal. La hegemonía de esta zona sería continuada sucesivamente por los acadios, los babilonios, los asirios y los persas. Un poco más abajo, en el continente africano, más exactamente en el norte, en el valle del río Nilo, se formó la civilización egipcia, que habría de persistir durante casi 3 milenios y que todavía nos cautiva por la monumentalidad y variedad de sus artes, y porque a pesar de su preocupación por la muerte, los egipcios eran un pueblo con enormes deseos de vivir. En la península de Indostán, el valle del río Indo, se desarrolló una civilización similar a la de la Mesopotamia y Egipto. Esta civilización sería interrumpida por la llegada de los arios a la India. Con la consecuente adopción de nuevas costumbres y la reorganización de la sociedad, surgen otros pueblos o civilizaciones. En el extremo oriente, en el valle del río Huanghe, se conoció una civilización parecida, el vasto y amplio pueblo chino. Todas estas grandes civilizaciones fluviales se iniciaron hace más de 5.000 años y llenan gran parte de la historia antigua. La agricultura y la ganadería experimentaron entonces un gran desarrollo, y ello hizo posible que todos los miembros de la sociedad se dedicaran a producir alimentos. Surgieron así nuevas clases sociales. Por una parte, los artesanos y comerciantes. Por otra, los sacerdotes y los funcionarios del Estado, es decir, los burócratas, los soldados, los gobernantes. Entonces cobra auge por primera vez la arquitectura, la edificación de templos, de palacios y de sepulturas. Surge el derecho y la medicina, y empiezan a desarrollarse ciencias como la astronomía y la matemática. A través del tiempo. Durante el segundo milenio, antes de nuestra era, los países ribereños del Mediterráneo oriental conocen la aparición de 3 grandes pueblos: los hititas, que inician y difunden la metalurgia del hierro; los fenicios, los antecesores de los libaneses, padres de la navegación, que extenderían su imperio comercial por las costas del sur de Europa y del norte de África, y que nos legaron ese gran invento que es el alfabeto; y los hebreos,
creadores de la primera religión monoteísta del mundo, el pueblo de Israel. Shema Israel, Adonai. También por entonces entra en la historia el pueblo heleno, o los griegos, que alcanzaron su primer esplendor cultural con la civilización cretomicénica. Sin embargo, los griegos no llegarían a su apogeo hasta mediado el primer milenio antes de nuestra era. Los griegos crearon o desarrollaron gran parte de los ingredientes que constituyen la civilización actual. Aunque los libros de historia nos han mitificado esa cultura durante muchos siglos, los griegos vivían de manera muy sencilla y hasta muchas veces de manera muy humilde en cuanto a su vida cotidiana. Sin embargo, a ellos les debemos la idea de democracia, que hasta en pleno siglo XXI sigue siendo la norma por la que se rigen o la meta a la que aspiran muchos pueblos del mundo. A ellos les debemos el nacimiento y algunas obras cumbres del teatro. En ellos tienen su origen la historia en cuanto a ciencia y el arte de la oratoria. Con los griegos se alcanzan sus primeras grandes cimas la poesía épica, la poesía lírica. Ellos definen con sus magníficos templos y estatuas el ideal clásico de la belleza artística. Y con ellos empieza una actividad que hoy es cotidiana, el deporte. La competición pacífica entre personas por el simple placer de competir. Esta actividad converge en la más esplendorosa y excelsa mixtura de las competencias que hasta nuestros tiempos sigue siendo el ideal máximo de las disciplinas deportivas en el mundo en los Juegos Olímpicos. A los griegos les debemos el haber empezado a filosofar, a hacer ciencia, a mirar el mundo con una mirada crítica, a enfrentarse a los hechos con una actitud racional. Todo ello a pesar de las constantes guerras que sufrieron. Guerras internas. Los griegos eran un conjunto de islas o poblaciones que tenían cada una su autonomía. Argos, Atenas, Esparta, Tebas, Tesalia o Troya, y peleaban permanentemente entre ellos. Solo cuando se veía amenazada la existencia de toda Grecia, se unían como un solo hombre y luchaban contra aquellos que amenazaban su estabilidad, protagonizando guerras de conquista para formar un imperio. En el siglo II antes de nuestra era, Grecia cayó en poder de Roma. Sin embargo, paradójicamente, la superior cultura de los vencidos acabó apoderándose de los vencedores, y el arte y la literatura y el pensamiento griego fueron asimilados por los romanos, quienes lo difundían por todo el imperio. Roma había comenzado su existencia como una pequeña ciudad a las orillas del río Tíber, y gracias a generales tan hábiles como Julio César, llegó a ser dueña de un enorme imperio. Las rentas del Imperio Romano permitieron a los ciudadanos de Roma una vida holgada y divertida. A su vez, la dominación romana llevó a las provincias del imperio la cultura greco-romana, una densa red de vías y los más diversos edificios públicos. Los romanos eran ingenieros, constructores, caminos, vías, edificaciones y acueductos. Son los responsables de haber construido largas avenidas que unían pueblos y comarcas. Por eso, coloquialmente se dice y se ha mantenido el dicho: todos los caminos conducen a Roma. Esa propagación cultural y tecnificada permitió también la difusión de un idioma, de unas leyes cuya herencia pueden rastrearse todavía en lenguas románicas y en muchos de los sistemas jurídicos actuales. Sin embargo, en el siglo IV de nuestra era, el Imperio Romano se dividió en dos estados diferentes:
uno con capital en Constantinopla, del que surgiría el Imperio Bizantino, y otro con capital en Roma, que caerá ante las migraciones de los pueblos germánicos desencadenadas por la presión de un pueblo llamado los hunos. A través del tiempo. Los registros de la historia, los sucesos, eventos, personajes, todos ellos cobran vida con los relatos y narraciones que hacen clic en el cronómetro para circundar el mundo del pasado y la influencia de este en el presente y el futuro. A través del tiempo.